Ahora sí le doy comienzo, ¿verdad?, al mensaje que Dios nos ha dado para esta noche. Hermanos, que Dios les bendiga. Es un privilegio que me da el Señor en esta noche para poder predicar su palabra. Le agradezco a mi pastor y a la pastora por la oportunidad y la confianza. Le agradezco también a las damas por haberme puesto en el puesto que tengo. Y con la ayuda del Señor hacia adelante, porque siempre digo que Él es mi capitán y Él seguirá siendo mi capitán y Él va de frente a mí. Con la ayuda de Él, yo voy a terminar lo que He empezado en el día de hoy. Muchas sí me dijeron que me parezco una novia. Mi esposo me lo dijo y yo le dije que yo me iba a casar con el Dios de lo alto. Mi nieta también me lo decía, yo le decía, me voy a casar con el Dios de lo alto. Ahora sí le invito a buscar en la palabra el libro de Jeremías 18:1-6. Jeremías 18:1 al 6. Mi alma te alaba, te bendice y te glorifica. Santo y poderoso está puesto en la pantalla también. Las muchachas me hicieron el favor de, ¿verdad?, ponerlo en la pantalla en forma de pergamino. Mi alma te alaba y te bendice y te glorifica. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así vosotros en la mano, oh casas de Israel. Aquí está hablando de un alfarero, pero yo voy a empezar por el mejor alfarero, sabiendo que el primero y el perfecto, perdónenme, ¿cuántos aquí han sido moldeados? Yo creo que todos hemos sido moldeados, ¿verdad que sí? Todos hemos pasado por esa rueda. Así es. Muchas veces duele, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice claro que es necesario pasar por muchas pruebas, pero Dios nos sacará lo mejor de cada uno de nosotros. ¿Sabían que el primero y el perfecto alfarero es Dios? Porque el primer hombre que hizo con sus propias manos fue hecho del polvo y lo fue moldeando y dándole forma hasta hacerlo como él quería, a su imagen y semejanza. No sabemos con qué obstáculo se encontró en ese polvo, lo cual tuvo que sacar primeramente. Pero sí sabemos que lo hizo perfecto. Pero ustedes dirían que no tenía vida. Sí, porque cuando Dios lo estaba moldeando, sabía el dolor que iba a sentir. Porque si encontraba alguna ardilla, ¿verdad?, o encontraba entre él si la estuviera vivo,
y encontraba un vidrio, al sacarlo le iba a doler, como a nosotros nos duelen nuestros procesos. Por lo tanto, le dio soplo de vida después de haberlo terminado. Me puedo imaginar lo orgulloso que se sintió al ver su creación. ¿Valió la pena? Sí. ¿Por qué? Somos creados a imagen y semejanza de Dios y somos personas de salvación. Aunque Adán después pecó, ¿verdad? Dios entonces empezó a comenzar con cada uno de nosotros y por lo tanto nos da salvación. Por lo tanto murió en una cruz para poder darnos salvación a cada uno de nosotros. Nosotros también somos moldeados cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador. Comienza una transformación en nuestra vida. Ahora dependemos totalmente del Señor. Cuando comience a quitar todo lo que no es de su agrado y cuando hacemos su voluntad en todo momento. En Mateo 7:19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Para nosotros dar buen fruto, tiene que cortar lo que a Él no le agrada. Ejemplo, mentira será cortada, traición será quitada, vicio será cortado, etcétera, etcétera. ¿Duele? Claro que duele, porque todo lo que es quitado de nuestra vida, aunque no queremos dejarlo, es doloroso. Pero todo es para nuestro crecimiento espiritual y para empezar a dar buen fruto. Nosotros sabemos que todo árbol, como dicen por ahí que pregan con ellos, ¿verdad? Los que son para podarlos, tienen que seguir dando buen fruto. Si no es podado, lamentablemente se pudre y no va a dar el buen fruto que Dios espera en nosotros. Cuando Dios nos haya moldeado y a su manera, entonces tendremos nuestra vestidura y una corona de vida. ¿Vale la pena? Claro que sí, porque tendremos el reino de los cielos. Si queremos llegar al reino de los cielos, necesitamos ser vestidos como Dios quiere, no como nosotros deseamos. Si nos queremos quedar con lo de antes, lamentablemente estamos mal, porque de afuera venimos con muchas imperfecciones y con muchos problemas, y por lo tanto Dios tiene que quitarlo de nosotros para poder dar un buen fruto, como Él lo quiere, ¿verdad? No como nosotros queremos. Cuando vamos a la palabra habla de un hombre llamado Job, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre de fe y resto. Un hombre que perdió todo lo que tenía, ganado, bienes, hijos, y hasta una fuerte enfermedad obtuvo. Job, que lo tenía todo, este hombre pasó por un proceso que él no pidió, que él no se lo esperaba, como muchos de nosotros de los que estamos aquí. Pero lo que muchas veces no entendemos es que Dios está en el asunto. En todo momento Dios estuvo en el asunto con Job. Permitió que Satanás, el Señor lo reprenda, ¿verdad?, lo zarandeara
y hiciera con él lo que él quisiera. Pero era porque él ya sabía lo que iba a pasar. Dios desde hace tiempo sabe lo que va a pasar con cada uno de nosotros. Por lo tanto, ¿verdad? Tenemos que seguir agarraditos de la mano de Dios. Amén. No nos podemos soltar. Salmo 40:17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. A veces Dios permite las tormentas, las adversidades, para sacar lo mejor de nosotros. Que muchas pasamos, ¿verdad? Y aún seguiremos pasando mientras estemos en este mundo. Hasta que Dios no nos levante, o hasta que nosotros, ¿verdad? Él ya no nos dé el visto de irnos con Él, vamos a seguir pasando todas esas adversidades. Salmo 25:2. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Los que esperan en ti no serán confundidos. Cuando vemos la vida de Job, a pesar de que perdió todo, su mujer le dice: maldice tu Dios y muérete. Aunque sus amigos pensaron que Job iba a renegar de Dios, este hombre no lo hizo. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Santo y poderoso eres, te alabamos, Dios. Aún del polvo Él nos levantará, porque dice la palabra que nosotros somos hechos del polvo y al polvo volvemos. Y aunque nosotros estemos pasando por las pruebas más grandes que estamos pasando, aún por estas enfermedades que nos han llegado a nuestro cuerpo y nos va a seguir llegando, aún Dios nos va a seguir levantando. Él no nos va a dejar en el piso. A pesar de todo lo que pasó, Job se postró en tierra y adoró a su Dios. Pero a pesar de su proceso, Job se mantuvo fiel, confiando en Dios. Y dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué lindo, ¿verdad? Yo quisiera ya ver a Dios cara a cara. Me encantaría ver a Dios ya cara a cara. Nunca perdió la fe en Dios y Dios le devolvió todo lo que había perdido al doble. Qué hermoso, ¿verdad? Perdió todo: ganado, bienes, riqueza, 10 hijos que tenía, pero Dios se lo devolvió al doble. Gloria a Dios. Porque nunca dobló sus rodillas a Baales. Y aún aunque la mujer estaba tan afligida, porque yo sé que también estaba afligida por todos los 10 hijos que había perdido y otras cosas más quizás, tenemos que reconocer que Dios es el que nos da y Dios es el que nos quita. En Jeremías 18:1-6, no lo voy a volver a leer, ¿verdad? Pero vemos al alfarero como moldea el barro. Le voy a dar la definición del barro, se me olvidó dar la de moldear. El barro se obtiene mezclado de arcilla con agua. La arcilla es una tierra arcillosa que se extrae de la montaña en forma de roca. Yo busqué la palabra arcilla porque quería saber más allá. Es que es una tierra pesada, no drena, ni se deseca fácilmente y contiene buena reserva de nutrientes, pero difícil para trabajar.
porque es muy seca. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos a veces tan secos? Gloria a Dios. Y a veces le decimos, ¿dónde está Dios? Porque te necesito en estos momentos. Dios nunca se aparta del lado de nosotros. Nosotros permitimos, ¿verdad? A veces, de que pasen cosas y que lamentablemente esas cosas que pasan en nosotros nos permiten alejarnos de Dios. Él no se aleja de nosotros. Mi alma te alaba y te bendice, Santo y poderoso. Número 1, el barro es mezclado con agua para poder ablandarlo. Cuando el alfarero la tiene en la rueda para prepararlo, comienza a quitar las piedritas y toda suciedad que trae la tierra y la comienza a preparar con agua, el cual la llaman arcilla. Él pone el polvo con el agua y va preparándolo, y tiene una mesa preparada donde es una rueda y le está dando con el pie en todo momento a un pedal para que eso vaya dando vuelta, y él va con sus propias manos, como hizo Dios con Adán, que lo preparó con sus propias manos, preparando la vasija, el barro. Utiliza el barro para vasija, para vaso, para plato, para muchas cosas. Pues así es Dios con nosotros. Comienza a ablandar nuestro corazón y a darnos forma para empezar a transformarnos. El segundo, el barro se va amasando y se le da cantazo. A veces yo me preguntaba por qué los cantazos, pero que muchos nos daban nuestros padres, pero era para que camináramos recto. Cuando nuestro Padre nos amonesta y nos da un cantazo, es para que sigamos por el camino correcto. No es porque no nos quiere, no es porque nos está rechazando, tirando a un lado, es porque nos está corrigiendo. Muchas veces el pastor aquí ha hablado de eso. Cuando nuestro el tercero, el barro, se empieza a moldear. Cuando el barro está moldeando, cuando el alfarero está moldeando, el barro tiene que estar seguro de que no tenga ninguna grieta, porque si está agrietada se rompe y la comienza de nuevo, porque el alfarero nunca se da por vencido. Una vez se le rompa, una y otra vez, él sigue y vuelve y le empieza y le sigue dando cantazos hasta moldearlo. Así es Dios con nosotros, nos rompe, nos quebranta y vuelve nuevamente a moldearnos y a levantarnos. Nosotros no debemos perder la esperanza ni menospreciarnos, porque eso es lo primero que empezamos, no menospreciamos. Nosotros mismos nos tiramos la tierra en nuestros ojos, como dicen. Tenemos que aceptar nuestros problemas y empezar de nuevo. Y por último, el cuarto, el barro se deja en reposo. Cuando el alfarero piensa que ya la vasija está preparada, la deja quieta para poder continuar con su último preparativo. Y el último proceso es ir a un horno caliente para que ya esa vasija esté lista ya. Y entonces la pueda seguir llevando hacia adelante y venderla, ¿verdad? Y la pone muy hermosa. Dios es nuestro alfarero. Nos comienza a moldear según los planes que Él quiere.
no lo de nosotros, con cada uno de nosotros. Recuerda que Dios tiene propósito con cada uno de nosotros, un llamado distinto. Por lo tanto, todos pasamos por procesos y pruebas diferentes. Todos los procesos son dolorosos. Muchos los aguantan, pero otros no lo aguantan. Muchos nos quedamos aquí y seguimos viendo a todo el Dios poderoso o se van a la calle. Aleluya. El que no puede aguantar lo que Dios nos trae. El que Dios tiene con cada uno de nosotros. ¿Cuál es la semejanza de Dios con el alfarero? Que a pesar de que nosotros, pecadores e imperfectos, siempre estaremos en las manos de Dios, transformándonos una y otra vez. Y eso era lo que el Señor le quería enseñar a Jeremías cuando lo llevó al lugar del alfarero, porque había muchas imperfecciones en el pueblo que estaba. Y él quiso que él viera lo que el alfarero hacía con esa arcilla. Que viera que aunque se rompiera, él la volviera a hacer. Él no la dejaba tirada a un lado, él la volvía a hacer una y otra vez. Y así hace Dios por nosotros. Peleé muchas veces, porque le voy a dar un corto testimonio, el cual no es muy agradable para mí, pero nunca me he sacado de mí. Aleluya. En esos momentos, cuando yo quedé embarazada de mi hija, yo estaba pasando por un proceso bien fuerte. Ya yo me estaba casi divorciando. Y en medio de ese proceso tan grande que estaba pasando, quedé embarazada. Y en mi mente, yo decía, Señor, yo no la quiero, la voy a abortar. No sabía lo que venía en esos momentos en mi barriga. Pero le decía, la quiero abortar. Yo no la quiero. En mi trabajo, que yo trabajaba en Tacomeque por 20 años, había aquí una olla de presión de este tamaño que pesaba 20 libras, vacía. Y nosotros, para poder llenarla, teníamos que treparla a la estufa que me llegaba a mí aquí, que llegaba a la cintura. Y en esos momentos yo no la ponía en la estufa, yo la dejaba en el piso y la llenaba ahí. Cuando ella estaba llena, verdaderamente pesaba más de 70 libras. Y aún así ya pesaba mucho más que yo verdaderamente, porque yo siempre he sido flaquita. El pastor se ríe, pero es la verdad. Y en esos momentos, ¿verdad?, yo la alzaba y yo decía, Señor, yo la quiero abortar, pero la quiero que todo el mundo vea que fue espontáneamente, que fue naturalmente, que yo la quería abortar. Yo no quería que pensara en otras cosas. Oh, mi alma te alaba y te bendice, Señor. Santo y poderoso eres Dios. Pero Dios sabía que en mi mente ya yo lo estaba maquinando, ya yo lo había maquinado. Y alzaba una caja de sirope de Coca-Cola, que eso pesaba como 70 libras también, donde yo la tenía que trepar, era mucho más alto que yo y tenía que trepar una escalera para poder treparla allá arriba, porque yo quería abortar ese bebé por los procesos que estaba pasando. Pero ya yo estaba fuera de la iglesia, me había apartado hacían como
Llevaba como 3 o 4 años antes de volver al Señor nuevamente. Y en ese proceso yo pues seguía de que yo la quería abortar y no la quería. Pero yo estaba trabajando en ese asunto. Cuando yo estaba embarazada, a mí nadie sabía que yo estaba embarazada porque no se me veía la barriga, porque yo tuve 5 meses y medio que todo lo que comía lo echaba para afuera. Por lo tanto, nadie sabía que estaba embarazada. Pero aquel Dios poderoso todo lo ve. Lamentablemente, a los 3 meses, yo estaba en casa de mi tío Alma ese día y llegó la madrina que ahora es de mi hijo. En ese momento le dijo Jenny, ora por Lizzy porque está bien mal y ningún médico la quiere recibir en la forma que está. Ella me puso aceite en la frente y pegó a orar. Pero por lo que ella estaba orando era que decía, Señor, que un médico la pueda recibir y le pueda darle el tratamiento que necesita. Pero en esos momentos también le decía, Señor, que ella deje ya de vomitar, porque a mí no se me veía la barriga. Cuando ella se voltea, estamos frente a frente y ella se volteó. Y cuando se iba ahí, volvió hacia mí y me puso la mano en la barriga. Y me dice, así te dice el Señor, lo que llevas allí adentro mío es, yo doy la vida y yo la quito. Ahí yo entendí que yo hiciera lo que hiciera, nunca iba a poder abortar a mi hija. Y da la casualidad que el Señor, yo empecé entonces a amarla porque yo no la quería desde un principio. Y empecé a amar esa barriga. Y le pedía 1000 veces, y le sigo pidiendo 1000 veces perdón a Dios. Porque no era venir a haber abortado, era por el proceso que yo estaba pasando en esos momentos. Y yo no quería abortarlo, pero Dios lo sabe. Pero bajo ese proceso, ya el enemigo estaba trabajando conmigo en mi vida. Y cuando yo oí esas palabras, yo le dije, gracias Señor, pero perdóname por lo que yo iba a hacer. Perdóname, Señor. Ya yo había tenido a mi hijo mayor. Y si yo hubiese abortado, yo no hubiese sabido a lo mejor. Aquí ponte de pie, mi amor. Si yo hubiese abortado a mi hijo, yo no hubiese sabido lo que era ser una abuela. Porque a lo mejor Dios no me hubiese dado otro hijo más si yo hubiese abortado a mi hija. Porque en estos momentos mi hijo, por ahora no puede tener hijo, tampoco es Miguel. Y si yo lo hubiese abortado, ahí fue cuando yo empecé a decir, Señor, gracias porque me ha dado 2 bellas nietas. Porque si hubiese sido por eso, no hubiese conocido a mi nieta tampoco. Y por eso le doy gracias a Dios. Y le encamino en el camino de Dios. Porque pasé por mucho y sigo pasando por procesos. Y mientras estemos aquí, como yo le dije a ustedes, seguiremos pasando por muchos procesos. Y ahora yo entiendo por qué dice vale la pena. Porque conocí a mi primera nieta y tengo mi segunda nieta. Si yo hubiese hecho los pensamientos que tenía, esta nieta no hubiese llegado al mundo ni la otra tampoco. El Señor le bendiga.
Jesús. Aleluya.